Bueno, como dijimos anteriormente, ¿qué va a pasar? Algo que no lo dije y que es importante aclararlo. Para poder hacer la configuración electrónica externa, yo necesito escribir previamente la configuración electrónica, la completa, la larga, ¿sí? Entonces, para poder obtener la configuración electrónica externa, generalmente son los últimos niveles que aparecen. Cuando me refiero a niveles, son las capas más externas, es decir, los números más altos que aparecen ahí adelante. Pero hay excepciones y hay determinadas reglas con respecto cuando estoy en una situación que llego a la parte final de la configuración electrónica y aparecen los orbitales d. ¿Qué es lo que voy a tener en cuenta? Si está al final, vamos a ver qué pasa. Pero ¿qué pasa primero cuando está en un nivel anterior? Cuando yo digo un nivel anterior, por ejemplo, acá el ejemplo que marcamos es, si nuestra configuración electrónica, que es la larga, termina en un nivel 5, pero yo tengo antes un orbital d del nivel 4, pueden suceder dos cosas. Esto lo vamos a ver en ejemplos. Primero explico la parte teórica y después tenemos los ejemplos. ¿Qué pasa? Si los orbitales d están completos, es decir, con sus 10 electrones, va a pasar lo siguiente. Si ese subnivel es el último que aparece en la configuración electrónica, pero tiene sus 10 electrones, sí se escribe la configuración electrónica externa. Está bien, porque es como lo otro. Si está al final, se coloca la configuración electrónica externa. Pero ¿qué pasa? Si en la configuración electrónica está este orbital d, pero después del orbital d aparece un orbital p, este orbital d desaparece y no se escribe en la configuración electrónica externa, ¿sí? Por más que esté completo, no se escribe porque sigue un orbital p. Eso es lo que tengo que tener en cuenta. Ahora lo vamos a ver en ejemplos, como dije recién. Otra situación que puede estar es que los orbitales d aparezcan al final, no al final de todo, sino que estén ahí casi primero, segundo, de los últimos, digo, anteúltimo, último. Y si están incompletos, sí se escriben en la configuración electrónica externa. Esto siempre teniendo en cuenta esta premisa, ¿sí? Que el nivel superior es 5 en este ejemplo y que me queda un nivel 4 con un orbital d. Esto siempre en base a este ejemplo, ¿sí? Entonces, vamos a ver lo siguiente. No, ahí está. Entonces, veamos los siguientes ejemplos. Muy bien, tengo el átomo de nitrógeno, número Z7. Armo mi configuración electrónica. Completo todo lo que corresponde y en ese caso se respeta que la configuración electrónica externa sean los de la última capa. ¿Y quiénes son los de la última capa? En este caso los que tienen el subnivel, el nivel 2 y cada uno el subnivel P y el subnivel S. ¿Sí? Capa número 2, configuración electrónica externa. Vamos al cadmio. 48 electrones. Armo la distribución. El nivel superior, ven que el nivel superior acá en este caso es el 5S2. Pero ¿qué pasa? Como vimos recién, el ejemplo de que si yo tengo un nivel 5, pero sigue un subnivel D, y está lo último, sí se escribe en la configuración electrónica externa. Esto está explicado antes, ¿sí? Recién lo expliqué. Es el ejemplo. ¿Ven? Tengo un subnivel 5 superior, que es el más abundante, el más alto, si yo tendría que escribir la configuración electrónica, pero ¿qué pasa? Sigue un subnivel D en un nivel 4. ¿Se escribe? Sí se escribe porque recién lo vimos en una de las reglas. Pero ¿qué pasa? Miremos otro ejemplo. Bromo. Tengo la configuración electrónica, ¿sí? Completa de bromo. Miren acá. ¿Cuál sería el nivel superior? El nivel más externo es el número 4, ¿sí? Pero en el medio tengo un D. Un detalle importante. Vimos que en una de las reglas que el subnivel D
no se escribe cuando está completo y le sigue un subnivel P. Fíjense que lo vimos recién. Entonces, cuando siga un subnivel P al D que está completo, no se escribe. Entonces me quedan efectivamente los de la capa más externa, que son 4S2 y 4P5. Vamos a ver lo que sucedía cuando tenía un subnivel D, pero incompleto. Entonces tenemos la configuración electrónica del hierro, toda completita, perfecto. Muy bien, tengo los 26 electrones. ¿Qué pasa? El subnivel más externo en este caso, ¿cuál es? Y el 4S. Pero ¿qué pasa? Seguido del 4S2 sigue el 3D, perdón. El 3D, ¿está completo o incompleto? No, está incompleto. Pero una de las reglas dice que si en tu configuración electrónica te sigue un subnivel D y está incompleto, tenés que escribirlo en la configuración electrónica externa. Esto es importante, ¿sí? Se escribe. ¿Por qué? Porque está incompleto el 3D. ¿Se escribe acá por más que esté completo? No, no se escribe porque el que sigue es un P. ¿Se escribe acá por más que esté completo? Sí, se escribe, porque está al final y porque no le sigue un P. Eso es lo que tienen que tener en cuenta para hacer, porque en las actividades van a tener que hacer la configuración electrónica externa. Estos puntos los tienen que tener en cuenta y lo bueno en el video es que lo pueden ver una y otra vez. Acá puse esto porque me pareció que ustedes seguían sin entender el tema de los casos isoelectrónicos, ¿sí? Bueno, vamos a ver acá este caso de cuando tenemos casos de isoelectrónicos. Igual en este caso también puse un ejemplo para que tengamos en cuenta cuando nos pide esto del catión más estable. En la actividad que plantea ahí me dice escribir la configuración electrónica del catión más estable de un elemento que tiene un Z igual 19. ¿Qué voy a hacer? Me fijo en la tabla periódica el elemento que tiene un Z igual 19, identifico el elemento y me doy cuenta que es el potasio. Lo que me conviene a mí hacer, que no está acá hecho acá en la hoja, es hacer la configuración electrónica, pero del potasio. Y después que hacen la configuración electrónica del potasio, hacen la distribución en capas. ¿Cómo hago la distribución en capas? Como la hice en el tema del oxígeno y del calcio. En la capa número 1, 2 electrones. En la capa número 2, tengo 2 más 6. En la capa número 2 tengo 8 electrones. En la capa número 3 tengo 2 más 6, 8 electrones. Y acá me faltaría el subnivel 4S1 para llegar a los 19 electrones que tiene el potasio. Muy bien, y en su capa 4 tiene 1. Entonces, me dice, ¿cuál será el catión más estable? Con respecto al catión más estable, yo lo que tengo que pensar es en la regla del octeto. Fijarme de qué forma este átomo va a ser más estable. ¿Y cómo dijimos que iba a ser más estable? Va a ser más estable cuando en su última capa tenga 8 electrones. Este potasio en su última capa tiene un solo electrón. Pero ¿qué pasa? En la anterior capa, en la capa número 3, dijimos que tenía 8. Entonces acá es cuando va a cumplir con la regla del octeto. ¿Qué va a hacer? ¿Cuál va a ser su catión más estable? Y va a ser cuando en su última capa tenga 8 electrones. Entonces nuestro potasio se va a transformar en un catión y este catión es catión monovalente, se va a transformar en esto y se va a volver más estable. Entonces, cumplo con la consigna de la actividad que me dice escribir la configuración electrónica del catión más estable. Por eso yo acá no escribí la configuración electrónica del potasio porque me pedía el catión más estable. ¿Cuál es el catión más estable? Este que está acá. ¿Por qué? Porque en su capa más externa se queda con 8 electrones cumpliendo con la regla del octeto. Ese es un ejemplo que les puse por si porque aparece en la actividad en realidad lo del tema de monovalente, divalente y catión o anión más estable. Recuerden que en este caso,
el potasio se va a querer parecer a su gas noble más cercano y el gas noble más cercano es el argón, como sucedía en el caso del calcio.